El día de hoy tenemos en este enlace radial la labor realizada por el Gobierno Nacional a través del Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. Tenemos esta mañana la presencia de la ministra presidenta del Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, María Isabel Salvador, y el ingeniero David Moreno, secretario técnico del Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. Además tenemos la presencia, la grata presencia desde la isla Isabela, del señor Henry Chunga, miembro del sector pesquero. En esta mañana se encuentra con nosotros Henry Chunga desde la hermana isla de Isabela. Él es miembro del sector pesquero de Galápagos. Mi estimado Henry, queremos darte gracias por estar aquí con nosotros. Henry, ¿qué opina sobre el gobierno del régimen especial de Galápagos? Sobre el gobierno del régimen especial de Galápagos, nosotros tenemos una buena imagen. Hasta el momento, una buena imagen, porque sabemos que Galápagos necesita de una intervención, ¿sí? Entonces, nosotros estamos, como sector pesquero, yo de parte del sector pesquero de Isabela, estoy aquí para que tengan conocimiento las autoridades de la problemática que existe allá, no solamente en Isabela, sino a nivel del sector pesquero de Galápagos, para las cuales nosotros necesitamos de ayudas. Primero, sería capacitación. Necesitamos reglas claras dentro del sector pesquero, porque al momento nosotros somos pescadores que hemos venido realizando la actividad, pero no regularmente, desde hace unos 4 años atrás, por medio del sector pesquero, coordinado con la DIRNEA, a su vez con el ex Ingala, ahora Consejo de Gobierno, se ha obtenido un beneficio para lo que es capacitación para la gente de mar. Se ha obtenido también el beneficio para lo que son plantados, pero las cosas no quedan ahí, porque si bien se ha ayudado con estos proyectos, no tenemos la infraestructura, como quien dice, para poder ejercer la actividad. Para esto, ¿qué necesitamos? Tener centro de acopio, tener la actividad pesquera vigente, tener que nos ayuden con eso, la comercialización. Tener absolutamente todos los trámites en regla, como tiene que ser toda actividad. Exactamente. ¿Verdad? 6 de la mañana y 45 minutos en todo el territorio insular. Les damos la bienvenida a quienes se enganchan en este momento con la cadena de Habla Galápagos. La Constitución Política del Ecuador dice en su artículo 258, la provincia de Galápagos tendrá un gobierno de régimen especial. Su planificación y desarrollo se organizará en función de un estricto apego a los principios de conservación del patrimonio natural del Estado y del buen vivir, de conformidad con lo que la ley determine. Su administración estará a cargo de un Consejo de Gobierno presidido por el representante de la Presidencia de la República e integrado por las alcaldesas y alcaldes de los municipios de la provincia de Galápagos, representante de las juntas parroquiales y los representantes de los organismos que determine la ley. Se encuentra con nosotros en este momento la ministra presidenta del Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, María Isabel Salvador. Ella es quiteña de nacimiento, estudió Derecho en la Universidad Católica de Quito y en la Universidad de Cuenca. Es licenciada en francés y cuenta con un diplomado en gerencia. Cuenta también con una maestría online en gestión con doble titulación de la Universidad Andrés Bello de Chile y la Universidad Autónoma de Madrid. Fue ministra de Turismo en el periodo 2005 a 2007, que ratificó su trayectoria en el sector turístico. Esto además le valió en 2006 el título de Mujer del Año en la categoría Mejor Desempeño en el Sector Público. En 2007 fue ratificada en este cargo por el presidente Correa. Aquí realizó por primera vez en el Ecuador el Plan de Desarrollo de Turismo Sostenible, de amplio horizonte. Luego de esto fue nombrada Canciller de la República. En 2009 fue electa como parlamentaria andina con la segunda mayor votación a nivel nacional. Por una situación de crisis en la OEA, el presidente Correa le solicita sea la representante ante este organismo, teniendo que tomar licencia del Parlamento. Desde julio del 2010 a septiembre del 2013, desempeñó el cargo de embajadora representante permanente del Ecuador ante la OEA. Aquí logró, además de dejar clara la soberanía y dignidad del Ecuador, la resolución de la organización y el respaldo de todos los países de América, frente al intento del golpe de Estado del 30S. Señora ministra, muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí en Habla Galápagos esta mañana, la provincia le escucha. Gracias Carola y Sabino por recibirme aquí. Estoy muy contenta de estar en este programa donde tenemos acceso a los mandatarios, ¿no es cierto?, de dar nuestro informe a nuestros mandantes, es decir,
al pueblo ecuatoriano y en mi caso puntualmente al pueblo de Galápagos. Quiero saludar también la presencia de Henry aquí, es un gusto poder conversar en diálogo directo, a pesar de que lo hemos estado haciendo ya con el sector pesquero, y también saludar a David Moreno, el secretario técnico del Consejo de Gobierno. Estoy muy contenta y les agradezco mucho por la invitación. Es mi primera presentación, digamos, en sociedad. Bueno, yo estoy muy gustoso de que haya sido también en Habla Galápagos, ya que es el programa oficial del Gobierno Nacional aquí en las Islas Encantadas. Muchísimas gracias, señora ministra. Gracias, Carla. Ingeniero Moreno, muy buenos días. Muchas gracias también por estar aquí con nosotros esta mañana para comentar sobre lo más importante de Galápagos, que es toda la planificación y el desarrollo que se viene. Por supuesto, muchísimas gracias, Carla, Sabino. Un saludo para todos los galapagueños, las galapagueñas, estamos muy contentos de estar aquí. Señora ministra, un fraterno saludo, igual a Henry, gracias por acompañarnos. Señor gobernador, que le vemos que está por acá, Jorge Torres. Bueno, básicamente contentos, primero que sepa la población que estamos muy contentos de estar acá, aportando a un proceso más de nuestra revolución ciudadana, revolución que la llevamos en nuestros corazones, en nuestra mente, y seguros de que este cambio va a ser positivo para la población, va a ser positivo para la comunidad y va a ser positivo en general para las Islas Galápagos, ¿no? Estamos al momento colaborando con nuestra ministra, con María Isabel Salvador, que junto con ella y con todo el equipo tenemos los puntos muy claros. Creo que entraremos luego un poco a detalle acerca de los puntos del ordenamiento territorial en general del plan, y muchísimas gracias por la oportunidad. Señora ministra, hablamos de la propuesta de la estructura de la nueva ley orgánica del régimen especial para Galápagos. Sabemos que la semana anterior hubo ya una socialización con los señores alcaldes sobre este tema. ¿Cómo es la nueva estructura? Hay muchas personas que nos preguntamos todos, ¿es una nueva ley que se va a generar? ¿Es una reestructura de la ley que ya teníamos? ¿Cuáles son los cambios más importantes que va a tener la nueva ley de régimen especial? Gracias, Carla. Sí, creo que es muy importante poder precisar algunos temas en relación a la ley. Ustedes saben que la ley especial de Galápagos está vigente desde el año 1998 y hace alrededor de un año y medio, un poco más, se planteó una reforma que fue discutida ya en su primer debate en la Asamblea Nacional. Ese proceso pues se encuentra aún en marcha, el proceso de reforma en la Asamblea Nacional, y coincide que nosotros llegamos en este momento justamente cuando se va a retomar la discusión en segundo debate de esta ley. En ese sentido hemos creído adecuado profundizar, es decir, primero estudiar en detalle cuál es la propuesta de reforma, y nos ha parecido de alguna manera que esa reforma, si bien es positiva, es incompleta. Y en ese sentido hemos planteado es decir, es parte de la reforma, pero es una reforma mucho más profunda que en realidad tiende a dotarle a toda la ley de una nueva estructura. Por eso estamos en la primera etapa nada más de esta propuesta. Y efectivamente hemos realizado dos reuniones de socialización, una con los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia, pero también otra con los representantes del Ejecutivo en la provincia, justamente para darles a conocer cuáles son los elementos. Básicamente lo que hemos planteado es simplemente el esqueleto, ¿no? El esqueleto de lo que la ley de régimen especial debería contener. Y en ese sentido, pues hay básicamente, son exactamente, bueno, no me acuerdo el número le digo ya enseguida. Hay 4 títulos, cada uno con sus capítulos. Y básicamente lo que contienen pues estos capítulos son los que tienen que ver primero con la caracterización de la provincia, ¿no es cierto? Ustedes recordarán que la provincia dejó de existir como tal y se creó el régimen especial. Y es necesario precisar muy en detalle qué es el régimen especial, porque hay una especie de falta de definición justamente. Todos hablamos del régimen especial, pero seguimos hablando de la provincia. Y desde el punto de vista administrativo, la provincia ya no existe. Existe esta nueva figura que es única además, el único régimen especial que existe en la Constitución y en el COTAD es el régimen especial de Galápagos, pero debe ser muy bien definido porque a partir de eso se va a determinar toda la forma de administrar la provincia. Entonces creo que ese tema es muy importante. Y de esa caracterización se desprende el otro elemento sustancial, fundamental, que tiene que estar en la Constitución, que es el régimen institucional. ¿Cuáles van a ser las instituciones que gobiernen la provincia y cómo lo van a hacer? Luego, obviamente, están los elementos ya de la vida diaria de la población que tienen que ver con su desarrollo, ¿no? Sus oportunidades de vida, de trabajo,
Junto al plan del buen vivir. De beneficios sociales, exactamente. Y ahí justamente es el régimen, le hemos llamado así como regímenes, ¿no? El otro capítulo tiene que ver con el régimen del buen vivir. Es decir, qué es lo que hay que hacer en la provincia en el marco de esta institucionalidad y de esta situación de régimen especial para que la población tenga los beneficios del buen vivir, ¿no? Esto tiene que ver básicamente con el desarrollo humano y que se enmarca evidentemente en el caso de Galápagos en el tema de la conservación. Todos los ciudadanos de Galápagos tenemos que estar conscientes de que este territorio es justamente un régimen especial por su característica de patrimonio, de parque nacional, de tesoro de la naturaleza que nos ha tocado preservar y cuidar, y en ese sentido pues hay las limitaciones que están impuestas desde la Constitución a la vida en las islas. Sin embargo, es posible, y eso es lo que nosotros creemos, es posible y es viable encontrar un equilibrio entre esa conservación y el desarrollo humano. Y finalmente, bueno, tenemos obviamente todo lo que tiene que ver con el régimen de la migración, que es una de las limitaciones que existen en este territorio, el régimen de producción, que es fundamental porque es la fórmula para dar oportunidades de vida a la gente que vive en Galápagos. Entonces ahí entra la pesca, entra todo el tema agropecuario, entra el tema de turismo, etcétera. Y luego el régimen de gestión ambiental, que es también una potestad que debe asumir con toda fuerza el Consejo de Gobierno de Galápagos. Así que esos serían los elementos fundamentales que van a estar en la nueva ley. Como decía, lo que estamos planteando en este punto es simplemente es la base, pero es algo indispensable, que es la estructura de la ley. Y quiero adelantarles además que el día miércoles estamos siendo recibidos en la comisión respectiva, justamente para ir de la Asamblea Nacional para presentar esta propuesta de nueva estructura. Y justamente cambiemos esta forma de ver un poco lo que son las islas Galápagos. En realidad, no me atrevería a decir que es una nueva ley, porque el proceso que estamos llevando no es el de una nueva ley. Es decir, estamos, a partir de la reforma planteada a la Ley Especial de Galápagos, estamos planteando una serie de reformas fundamentales. Y en ese sentido podríamos decirlo que sí es nueva, ¿no? Va a haber va a haber novedades, pero es en el marco del proceso que está en marcha. Sin embargo, va a ser, obviamente, creo yo, el proceso fundamental que va a permitir finalmente consolidar con toda fuerza el régimen especial, definirlo y obviamente permitir a la institucionalidad creada para ese objetivo actuar de manera efectiva. Yo quiero decir simplemente que hay que recordar que este proceso de régimen especial tiene apenas del 2008, ahora son 6 años, sí, 6, ¿no? Poquitos años, digamos. Sí. Bueno, pero déme calculando usted, ingeniero, del 2008 al 2013, 5 años. 5 años. Y obviamente es un proceso que está en construcción, ¿no es cierto? No se puede esperar que casi de la noche a la mañana, claro que 5 años suena largo, ¿no? Pero no es largo para un proceso de transformación de un sistema de gobierno en un territorio. En ese sentido, creo que es decir, se ha ido avanzando en la medida de lo posible, pero la ley es fundamental. Sin la ley va a ser muy difícil poder en la práctica y ya en el día a día, digamos, concretar este nuevo esquema de gobierno, que además es único, es novedoso, es decir, no hay otro régimen especial en todo el territorio del Ecuador. Entonces tenemos inclusive que definirlo, porque no está exactamente definido y eso es lo que la ley nos va a permitir. ¿Qué nos puede comentar sobre esto del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial? Gracias, Carla. Bueno, el Plan de Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial primero obedece a que se tenga muy clara la ley. Toda la parte que la señora ministra ha manifestado y que ha manifestado el gobernador, necesitamos tenerla clara para de ahí ir a nuestro segundo paso, podemos decir que es este Plan de Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial. Estamos planteándonos un plan, primero, con la realidad de Galápagos, ¿de acuerdo? Nosotros estamos muy claros en que no podemos copiar las cosas del continente, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un plan que acoja toda la realidad de Galápagos, de primerito con el tema del régimen especial. Nuestro plan se está dividiendo entre sistemas y subsistemas, ¿de acuerdo? En los cuales el eje ambiental es transversal absolutamente a todos los otros sistemas, como debe ser dentro de las islas. Por supuesto, la parte de ordenamiento territorial es básica, es decir, hacia dónde camina el territorio en las islas. Hemos notado ya en estudios previos, en estudios también que se tenían realizados, que hay un poco de desorden en esta parte del ordenamiento territorial y que debemos normarla de manera inmediata por el bienestar justamente de los y las galapagueñas, ¿no?
Esto incluye población, vehículos, turismo y nuevas prioridades que nosotros estamos claros que pueden surgir en un futuro, ¿no? Hay una parte básica en nuestro plan de desarrollo y ordenamiento territorial, es el tema de energía y conectividad, en donde nosotros debemos precautelar que se tienda a utilizar energías limpias. Esa sería la idea, así debería actuarse en las islas en un 100% en algún momento. Y es parte de la nueva matriz productiva, además, ingeniero. Somos como el ejemplo del gobierno para realizar esta nueva matriz productiva. Exactamente, cero combustibles fósiles, justamente, ¿no? Bueno, en el tema, por ejemplo, de turismo, siempre hemos notado que por ser el turismo no el ingreso más alto para la población, entonces debemos normarlo, debemos ayudar a que se tengan, como decía Ben Henry, las reglas claras en todas las islas, y eso a la final va a redundar en que los beneficios sean evidentes para la población. 7 de la mañana con 3 minutos en toda la región insular de Galápagos, una hora más en el continente ecuatoriano. Ingeniero, en este punto es importante hablar del control migratorio dentro de las islas y desde afuera, ¿no? ¿Cómo se está tratando este tema migratorio? Creo que la señora ministra nos va a comentar sobre ese tema más que el ingeniero. Comentemos. Perdón por quitarle la palabra a David. Estamos aquí en la conversación, ¿no? Sí. A ver, realmente el tema migratorio es un tema clave en Galápagos y ha sido un problema siempre, ¿no? Yo creo que hay una situación que vale la pena mencionar, y es que hay que entender que en el territorio ecuatoriano, donde hay libre movilidad de personas y servicios, inclusive el gobierno nacional con su política de libre movilidad ha abierto todas las fronteras y son bienvenidos todos los extranjeros como debe ser, ¿no? El presidente es claro en eso. Si se habla de libre movilidad de bienes y servicios, ¿cómo es posible que se limite la movilidad de los seres humanos? Sin embargo, en Galápagos tenemos una situación muy especial y única, ¿no es cierto? Dentro de nuestro propio territorio ecuatoriano tenemos una limitación de movilidad. Y eso se debe, como todos sabemos, al hecho de que estamos en un patrimonio, más allá del patrimonio, de que seamos nombrados patrimonio mundial, natural de la humanidad, es el hecho de que las condiciones biológicas de Galápagos son únicas y tenemos la obligación de preservarlas. En primera instancia, los galapagueños, que son quienes se encuentran en el territorio, y en segunda instancia, todos los ecuatorianos. Entonces, en ese sentido, pues el tema de la movilidad se ve limitado, y esto es una disposición que viene desde la Constitución al hablar del principio precautelatorio, ¿no es cierto? Debemos tener, desgraciadamente, en ese tema, una limitación al libre acceso al territorio de Galápagos. Sin embargo, yo sí creo que hay que reconocer los errores, y los errores están básicamente de dos lados, de dos vías. Por un lado, el Estado mismo, el Estado que desgraciadamente ha sido incapaz de hacer un control efectivo de la migración, y por otro lado, los ciudadanos que desgraciadamente no han respetado las leyes. En ese sentido, pues el trabajo que hay que hacer es un trabajo muy dedicado, muy difícil en ciertas circunstancias, pero necesario, ¿no? Sabemos además que hay gente que ha venido a vivir en el territorio de Galápagos, y que desgraciadamente de alguna manera cooptan los espacios laborales, las oportunidades de trabajo para los propios galapagueños, y también es nuestra obligación garantizar a los galapagueños en primera instancia las oportunidades de trabajo. Entonces, estamos definiendo, y esto creo que va a ser un paso importante, yo diría que por primera vez tal vez en la historia de Galápagos, una política migratoria clara, efectiva y con controles adecuados, justamente para evitar en el futuro que esto se vuelva a reproducir. Obviamente esa política significa también la necesidad de tener que tomar las medidas respectivas y en un momento iniciar un plan de retorno de los ciudadanos que se encuentran irregulares en el territorio de Galápagos hacia el continente. Obviamente este será un proceso que sea ordenado y buscaremos no perjudicar a esas personas, y además ese proceso se hará siempre en absoluto respeto a los derechos humanos de las personas. Así que es un tema álgido, es un tema difícil, pero es un tema al que estamos dispuestos a darle la atención que requiere y a tomar las medidas que sean necesarias. Todavía existe ese pequeño, tal vez hueco, podemos decir, de falta de control entre las islas
e ingreso hacia las mismas. Entonces, también tenemos esa parte abarcada dentro del gobierno del régimen especial. Si bien no es un tema del que se ha hablado con mucha frecuencia, yo creo que efectivamente ese es un tema que hay que resolver también. De la misma manera, y esto se asemeja mucho a lo que hablábamos antes, y en eso se parece mucho al manejo del comercio exterior, igual que al manejo de la movilidad humana cuando hablamos de la migración hacia otros países y de la inmigración, ¿no es cierto? Es un fenómeno de intercambio de bienes y servicios, en este caso de lo que vamos a hablar, y tampoco hay una política clara definida respecto de eso. Si bien somos del mismo territorio, ¿no es cierto? Todo es del Ecuador. Debe existir unos parámetros muy bien definidos respecto de la forma en que se comercia entre el continente y Galápagos y entre Galápagos y el continente, justamente por esas condiciones únicas del territorio. Ustedes saben todos los problemas que existen respecto de la introducción de especies invasoras que normalmente, desgraciadamente, y es la realidad, ingresan con los barcos y con los productos que vienen del continente, pero eso se debe básicamente, y una vez más ahí yo digo, hay alguna responsabilidad por parte del Estado, ya que no se han establecido las herramientas y los mecanismos necesarios para que este comercio sea bien controlado. En ese sentido, pues hay un compromiso del gobierno nacional respecto de construir, tanto en Guayaquil como en las islas, los puertos específicos de carga, que tienen que ser puertos altamente tecnologizados, ¿no es cierto? Porque deben existir controles muy eficaces, probablemente más eficaces que cuando se envían inclusive al exterior los productos, justamente por la condición de Galápagos, de la protección de su medio ambiente. Así que es un tema, y te agradezco a ti por haberlo tocado, porque así como tenemos que definir una política respecto de la migración entre el continente y Galápagos y viceversa, también es necesario definir una política de tipo comercial para el intercambio de bienes y servicios entre el continente y las islas. Usted bien lo ha dicho, es importante garantizar que los galapagueños y las galapagueñas tengan un sustento diario de productividad, pero además también que nos ayude a tener siempre los productos necesarios aquí en las islas. Y es justamente lo que decía Henry. Yo creo que el Consejo de Gobierno ha tenido siempre como una de sus prioridades al sector pesquero. En la práctica a lo mejor no se han logrado concretar muchos esfuerzos, pero no es por falta de voluntad, a veces es por falta tal vez de precisión o de definición exacta de cuáles son las necesidades del sector pesquero. Por eso estamos en un trabajo, y dentro de la definición también del Plan de Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, haciendo un trabajo específico con cada uno de los sectores productivos de Galápagos. Y el primero con el que hemos podido, digo nosotros, el primero porque es el primer sector con el que nos pudimos reunir, hacer un taller que fue la semana pasada, donde justamente se plantearon las políticas más bien se buscó definir las políticas que se deberán aplicar para el sector pesquero dentro del Plan de Ordenamiento Territorial. Es claro para nosotros, y ese no solamente es de hecho el sector pesquero probablemente el más afectado, que tiene y es afectado básicamente por lo que decía Henry muy bien. Hace 6 años, recuerdo claramente, yo era ministra de Turismo y era parte del INGALA, y en ese momento se tomaron decisiones respecto de las limitaciones a la pesca, sobre todo en el uso de ciertos artes de pesca. Se suprimieron esos artes de pesca y en ese momento se plantearon alternativas para que al suprimir esos artes de pesca los pescadores puedan seguir de todas maneras teniendo el sustento económico para sus familias. Y se planteó la pesca artesanal vivencial, que era una actividad que tenía que ver con el turismo. Desgraciadamente, y eso hay que reconocer y es penoso, en la práctica no se dio exactamente lo que se estaba planteando, sino que se tergiversó tal vez. Gracias por usar la palabra, no quería decirlo así, pero sí se tergiversó realmente el modelo que se estaba planteando, y al final resultó que los pescadores realmente no fueron necesariamente los beneficiados de esas alternativas. Obviamente eso ha llevado al sector pesquero a que suceda lo que está sucediendo, que decía Henry hace un momento. O sea, ellos tienen capacidad de pesca en periodos muy puntuales y no se ha logrado definir un nuevo calendario pesquero. Esos son temas que hay que resolver claramente, pero hay que entender también que son procesos donde todos tenemos que ceder algo, ¿no? Es decir, de la misma manera que todos buscamos beneficiarnos de la mejor manera, todos tenemos que buscar, es decir, entender que hay un sinnúmero de limitaciones por el hecho de estar en Galápagos. Pero sí creo que es también muy importante que seamos capaces, porque, el sector pesquero
produce, ¿no es cierto? Recoge su pesca y debe tener la capacidad de procesar el producto de la pesca y lograr colocar en los mercados. Los mercados son, en primera instancia, el mercado local, ¿no es cierto? Tenemos que ser capaces de producir suficiente pesca para alimentar al mercado local. Y así no traer del continente. Exactamente, así no, porque sabemos que se trae del continente, sobre todo para los barcos de cruceros. Pero digamos, primero, ser capaces de producir para alimentar el mercado local. Y si es que logramos tener excedentes, pensar en exportar, entre comillas, hacia el continente. Y por qué no pensar en algún momento en exportar, si es que la producción es suficiente, al exterior. Sin embargo, son etapas. No podemos pensar que de entrada vamos a exportar al exterior. Vamos a ir por etapas. Y el tema de la exportación es una cadena muy, muy larga. Si no es simplemente pescar, procesar, sino que hay que buscar los mercados en primera instancia, hacer el embalaje adecuado y generar entonces las posibilidades y los mecanismos para exportar. Todo eso es lo que vamos a trabajar con el sector pesquero y esperamos poder lograrlo. Creo que hay una voluntad clara, hay un interés obviamente del sector, pero también del gobierno del régimen especial de Galápagos, del gobierno nacional, para facilitar estas oportunidades al sector pesquero y lo mismo a los otros sectores productivos, el sector agrícola y los dos principalmente, porque el turismo de todas maneras es una actividad que se ha desarrollado mucho más, a la cual en cambio tenemos que ponerle una serie de limitaciones, normativa y control. Así que básicamente es eso. Todo un tour de Bahía le va a hacer don Henry, señora ministra. Gracias, qué bueno. Qué importante, bueno, este espacio es súper importante para acercar a las autoridades con la comunidad y así también poder estar un poco más cerca del diario vivir y de la cotidianidad de la gente. Y eso, lo que usted también ha nombrado es la parte del turismo, que aquí en Galápagos es importantísima y es un tema bastante delicado, señora ministra, que hay que tomarlo, como usted me lo ha dicho, con las reglas claras y como tiene que ser. ¿En qué parte de la estructura del nuevo régimen especial está esta parte del turismo? El turismo obviamente está dentro del esquema de la producción, es decir, es una actividad productiva, a pesar de que no se generan productos, se generan servicios. Y de la misma manera que el turismo está dentro del Ministerio de Coordinador de la Producción, en el caso del Gobierno Nacional, en este caso la actividad turística es también una actividad productiva y está dentro del Consejo de Gobierno y su estructura en el área de producción. El tema del turismo es un tema al que... A ver, es claro, es una constante. Cuando se habla de Galápagos se habla de turismo, ¿no? Y yo creo que eso es correcto en la medida en que Galápagos es conocido en el mundo por dos motivos diría yo. Uno, porque es un destino turístico único, maravilloso en el mundo, y dos, por el tema académico y científico. Sin embargo, yo creo que es importante empezar a posicionar Galápagos también como un territorio donde viven personas, y esas personas tienen sus vidas hechas aquí y por lo tanto tienen sus actividades aquí. Es decir, es un territorio, a veces se piensa que Galápagos son unas islas maravillosas con muchas especies únicas, endémicas, etcétera, pero hay gente que desconoce que en estas islas viven personas, ¿no? Y eso es muy grave, porque no se puede dejar de decir que si bien el ser humano tiende a ser depredador, ¿no? A la final, en Galápagos, el ser humano es parte de las especies que están aquí presentes y por lo tanto hay que tomarlo todo como un sistema. Como un conjunto. Exactamente. En ese sentido, el turismo yo creo que ha sido a lo largo de los años, pues tal vez la actividad más visible, ¿no? Más visible desde afuera y también desde adentro. Pero desgraciadamente ha sido también una actividad que... si bien ha tenido interesantes resultados en cuanto al modelo del turismo de cruceros, cuando se propone el turismo con base local en las islas, desgraciadamente no se implementan todas las herramientas, por una parte, ni se cumple necesariamente toda la normativa que habría debido implementarse antes de abrir esa posibilidad. Y desgraciadamente eso ha generado que la actividad turística en Galápagos, aquella de base local, haya proliferado en una serie de servicios turísticos que desgraciadamente, y hay que reconocerlo, y es una de las cosas en las que tenemos que trabajar, desgraciadamente no ha alcanzado los niveles de calidad y de servicio que debería tener, ¿no? Galápagos es un destino turístico único en el mundo, es un destino privilegiado al que tenemos que concebirlo así.
y al que desgraciadamente tenemos que decir, no todos los ciudadanos del mundo deben venir. Esperamos que no vengan todos los ciudadanos del mundo, porque el impacto que generaría eso es enorme y probablemente destrozaría el tesoro maravilloso que tenemos. Y a la final, el resultado de una llegada masiva de turistas al territorio de Galápagos es contraproducente, porque se degrada el destino, se daña el destino y por lo tanto pues a futuro deja de llegar el turismo. Entonces lo que tenemos que hacer es revertir eso y más bien hacer de la actividad turística en Galápagos una actividad privilegiada respecto del tipo de servicio que damos. Eso no quiere decir que se vayan a eliminar los pequeños hoteles o los pequeños hospedajes, los pequeños restaurantes. Lo que queremos hacer es que esos pequeños se conviertan en restaurantes de alta calidad, y la alta calidad lo que determina es que se pague más por esos servicios. Entonces un poco esa es la tendencia. Obviamente, igual que con el tema de la migración, igual con el tema de la pesca, igual con el tema de vehículos, son trabajos fuertes que vamos a tener que hacer, donde tenemos que trabajar todos en conjunto con un mismo objetivo, que es el lograr en Galápagos, obviamente la conservación, pero también la oportunidad del buen vivir para las personas que viven acá. O sea, se va a reforzar a estas pequeñas empresas a que sean extremadamente grandes, como usted lo dice, señora ministra, aquí en Galápagos. Grandes no en tamaño, pero sí grandes en calidad. Y la calidad determina luego que los ingresos sean mejores. Ese es el fenómeno del turismo. Mientras más malo es el servicio, la gente menos está dispuesta a pagar. Y eso es obvio, ¿no es cierto? Entonces lo que queremos hacer de Galápagos es que todos los prestadores de servicios turísticos eleven su calidad de servicio, mejoren y es lo que está sucediendo ahora. El Ministerio de Turismo está en un proceso de regularización de pequeños hoteles. Una pequeña socialización también sí, ellos ya están, la Dirección de Turismo. Correcto, ya han trabajado en eso, y lo que estamos buscando es subir el nivel de servicio, y con eso obviamente automáticamente los precios pueden subir, porque un cliente, un turista que llega, siempre habrá los que quieren pagar $5 por noche, ¿no es cierto? Pero tampoco se trata de eso. Lo que queremos es que el turista que llegue reciba tan buen servicio que cuando se le cobre un valor no tan barato, esté dispuesto a pagarlo con gusto. Y eso pasa no solamente por que la habitación esté limpia, porque la atención que dé la persona sea con una sonrisa, sino que pasa también por cumplir otro tipo de parámetros, como por ejemplo los de seguridad. Me refiero, es indispensable que todos los hoteles en Galápagos tengan un extinguidor de incendios, por decir algo. Ese tipo de parámetros que son los que el Ministerio de Turismo ha determinado. Y luego en una segunda etapa también queremos hacer que los pequeños hoteles y los grandes eventualmente, no eventualmente, sino los grandes que eventualmente se construyan, eso está en veremos porque hay una moratoria de construcción en este momento, cumplan también con los parámetros medioambientales. Es decir, no podemos pensar que en Galápagos podemos tener hoteles o hoteles pequeños que no tengan un sistema adecuado de tratamiento de aguas, por ejemplo. Que obviamente tiene que ver también con lo que el gobierno autónomo descentralizado provee. Entonces, esto es toda una cadena donde todos tenemos que comprometernos y donde todos tenemos una parte importante que aportar. Por primera vez, una ministra se da cuenta que aquí hay habitantes por quienes va a trabajar. Gracias y éxitos. Ay, qué lindo, qué bueno. Gracias por ese comentario que sobre todo me compromete, me estimula por una parte, pero me compromete más. A veces uno se tiende a decir muchas cosas, a hacer muchos ofrecimientos. Yo lo único que puedo decir es que lo que diga trataré de cumplir, de lograr, pero también hago un llamado a que este es un compromiso de todos. No solo se puede exigir, es decir, hay que exigir a las autoridades, obviamente, cumplir con lo que tienen que cumplir, pero también necesitamos el compromiso de cada uno de los habitantes de Galápagos, porque solo desde un lado no podemos lograr los objetivos. Así que le agradezco por el comentario y por ese comentario. Ya desde ahora está usted no sé quién es. Solo fue el comentario. Que es Santa Cruz, bueno, la persona que haya llamado, sí, pues está comprometida desde ya también a colaborar en este proceso, y eso es el llamado que hago a todos. Señor Moreno, ante este tema, también, como dice el señor presidente, extremadamente bien y extremadamente rápido, también a los contratistas. Sí, por supuesto. De hecho, fue una de las preocupaciones que nos llegaron a la mesa, sobre todo de la ministra, apenas estuvimos ya en territorio. Esta obra que en primera instancia es un derecho de todos ustedes, ¿no? Es un derecho, entonces debe ser la mejor vía, y más aún por tratarse de Galápagos. A ver, simplemente para informar, estamos en un espacio de rendición de cuentas
Primero, nosotros hemos fortalecido mucho el Departamento de Obras Públicas, departamento al cual se le ha solicitado de manera urgente que realice todo el seguimiento. Hemos mantenido ya reuniones tanto con la fiscalización, con absolutamente todas las partes que tienen que ver con el proceso de desarrollo de esta obra. Igual hemos generado varias reuniones con la gobernación, así que tenemos muy claro el panorama. Es importante que la comunidad conozca, por ejemplo, acerca del tema de la gabarra que bien mencionó el gobernador. Nosotros hemos solicitado también la mínima planificación por parte de la empresa TEX, porque justamente vemos que los problemas para llegar a que se concluya esta obra han sido la falta de planificación. Entonces ahora estamos exigiendo esa mínima planificación de uso de gabarra, esa mínima planificación de ingreso de materiales a las islas, por todo lo que ya se ha mencionado en este programa. Entonces estamos nosotros liderando el proceso y estamos seguros de que esa vía tiene que ser concluida. Qué bueno que se estén generando, señor gobernador, este tipo de reuniones con gente que venga, y por supuesto nosotros estaremos atentos a todo lo que pueda pasar ahí. Yo quisiera hacer un comentario en relación al tema de la gabarra. Es verdad que es la chulla gabarra que existe para hacer el transporte. Sin embargo, cuando yo llegué, me aterró pensar que una gabarra que no fue construida para atravesar el Océano Pacífico entre Galápagos y Guayaquil o Esmeraldas, estuviera siendo utilizada para hacer eso. A mí me asusta mucho, porque si bien me han indicado los técnicos que la gabarra ha sido reforzada y tal, y que de alguna forma se ha convertido en una gabarra oceánica, en la práctica no es una gabarra oceánica. Además es una gabarra que ya tiene sus años de servicio, y a mí me asusta porque hay vidas humanas desde por medio. Ahí hay una tripulación que hace esos viajes, y sería terrible que un día suceda una desgracia, y yo creo que en algún momento tenemos que buscar un reemplazo para esa gabarra. Eso por una parte. Respecto a lo que la contratista ha indicado que necesita la gabarra, nosotros siempre estamos dispuestos a arrendar esa gabarra según las necesidades. Sin embargo, creo que es una obligación por parte de y también del Estado, ¿no es cierto?, al hacer estos contratos de construcción en el territorio de Galápagos, que dejen de contar con la gabarra. Los contratistas deberían prever en sus presupuestos el transporte desde el continente a las islas, porque hoy hay la gabarra, pero mañana no va a haber, o hoy está funcionando, mañana tiene que entrar a dique para reparación. Entonces creo que es fácil también para ellos utilizar el pretexto de la gabarra para dilatar y justificar eventuales retrasos en la obra. Creo que tenemos la obligación, y eso está claro, tú lo acabas de decir, el presidente es muy claro en ese tema. A los contratistas hay que exigirles el cumplimiento. Desgraciadamente, y eso es una forma de manejarnos de alguna manera, ¿qué sucede si es que declaramos que han sido incumplidos? La obra que esté empezada se queda trunca, y de esas experiencias hay muchas en la historia. Y ese proceso, entonces, tenemos que exigirles al máximo, pero obviamente tenemos que darles la oportunidad de terminar. De lo que sabemos, originalmente el contrato, digamos, el fin de la obra estaba previsto para abril del 2013. Yo creo que tenemos que ser muy claros y transparentes, y la ministra Duarte lo ha sido, y creo que ahora la visita del viceministro también va a ser importante. Tenemos que ser claros, la obra no se va a entregar en abril del 2013. Yo creo que eso es lo más importante, ser francos y directos con la población para evitar expectativas equivocadas. La obra no se va a entregar en abril del 2013, hay un retraso. Lo que queremos saber, y eso habrá que pedirle al viceministro ahora, es que nos diga cuándo se va a terminar. Yo creo que esa es una de las cosas que a la población le molesta, ¿no? No saber exactamente sí, no. Entonces yo creo que hay que ser frontales y claros. Asumamos que no va a ser en ese momento, sino que va a ser más adelante. Para abril del 2014. Perdón, del 2014, sí. Estaba pensando que fue contratado abril del 2013, perdón. Porque, sí, abril del 2014. Eso es importantísimo lo que usted dice, porque nosotros tenemos aquí un compromiso de informar a la ciudadanía de las cosas reales, y qué importante es también darle la cara a los problemas y ser claros. Y decir, en abril del 2014 no va a estar, pero ¿cuándo va a estar entonces? Así es, tenemos que hablar con los contratistas entonces. Y perdóneme por haber estado haciendo referencia a esa fecha, pero es la fecha en la que se entregó el anticipo y empezó la obra, y es lo que tenía anotado. Efectivamente, debería haberse terminado en 12 meses, es decir, en abril del 2014. Y en ese sentido, pues, esperamos que el señor viceministro hoy día nos pueda decir con mayor claridad cuándo es lo que se espera. Señora ministra, ¿cómo está el trámite y los avances con el ingreso de maquinarias a Santa Cruz para el tema de obras de agua potable? Este tema es un tema muy delicado. A ver,
Ustedes saben que el Consejo de Gobierno está siempre, y como hablábamos hace un momento, dispuesto a facilitar la transportación de maquinaria para cualquier obra que se realice en el territorio. Sin embargo, en este caso específico y puntual, me imagino que usted se refiere al agua potable de Santa Cruz. Así es, de Santa Cruz. Ok, gracias. Nosotros como gobierno del régimen especial de Galápagos recibimos la solicitud de la empresa Construcciones, Dragados y Arenas, Condrayarza, para que les alquilemos la gabarra y poder transportar una maquinaria que requería 11 máquinas, eran 11 máquinas para transportarlas desde el continente a Santa Cruz para los trabajos justamente del agua potable en esa isla y en esa ciudad. Desafortunadamente, entre que ellos realizaron el pedido y nosotros debíamos tomar una decisión, se produjo una sentencia judicial indicando que declarando más bien el proceso de licitación de ese contrato como no válido. Esa es una situación muy delicada, donde yo no voy a pronunciarme respecto del proceso, solamente sé que hay una sentencia de juez sobre ese tema. Evidentemente, para nosotros, el momento en que recibimos, que justo coincidió, recibimos esa solicitud, nos vimos en la obligación de no poder autorizar la utilización de la gabarra para transportar esa maquinaria, en vista de que si la licitación tiene una orden de juez indicando su posible nulidad, probablemente el contrato también siga la suerte de la sentencia del juez sobre la licitación. Es decir, si la licitación está cuestionada, probablemente el contrato también lo esté. Eso es lo obvio, así es en derecho. En ese sentido, pues nosotros lo que hemos hecho es no autorizar el uso de la gabarra para ese tema, en vista de que hay una litis pendiente, es decir, hay un litigio pendiente y mientras eso no se resuelva, pues para nosotros es imposible poder facilitar esa gabarra. Así que esa es la situación en ese tema puntual. Vamos a hablar también un poco de movilidad. Si tenemos 2.572 vehículos motorizados en la provincia y lo óptimo es que tengamos 1.932, ¿qué va a pasar con estos vehículos que no están regularizados o que están de más, se puede decir, en la provincia, para que, bueno, sus dueños tal vez no pierdan, para que exista tal vez un convenio con el gobierno del régimen especial para poder hacer algo en este tema de movilidad, ya que existen demasiados vehículos circulando en la provincia? Gracias. A ver, ciertos temas conceptuales que debe conocer la comunidad. Si bien es cierto, existe en este momento un número de vehículos en estado regular que sobrepasa el número óptimo que debería tener las islas. Siempre nosotros, y es una de las políticas de esta administración, cuando se plantean, por ejemplo en este caso, cuando se tengan que plantear la salida de estos vehículos, vamos a dar alternativas. Nosotros no vamos a hacer algo simplemente por hacerlo. Entonces, dentro del plan de movilidad, del plan que se está en este momento construyendo, del plan que está en proceso de construcción, se tienen algunas variables para tomar en cuenta. Entre ellas, por ejemplo, tenemos estudios justamente para suplirle el déficit de transporte público, un transporte público que tanta falta le hace a las islas, ¿no? En lo personal he vivido, como ustedes saben, uno está acá con la familia, vive el día a día, vive en las calles, los domingos no hay cómo movilizarse, es imposible, hay un déficit de transporte público tremendo, ¿no? Si uno quiere hacer las compras en el mercado, no hay cómo hacerlo. Entonces, dentro del plan de movilidad está el tema del déficit de transporte público. Otra parte que lo hemos hablado y seguramente ya la ministra les va a dar más información acerca del tema, es que ese exceso de vehículos también se encuentra dentro de este casi 14% de vehículos públicos, ¿sí? Públicos. Entonces nosotros seremos los primeros en dar el ejemplo y hacemos desde ya un llamado a todas las instituciones públicas para que sean parte del proceso de quitar los vehículos que no necesitan, ¿no? O sea, así de simple, aquí no hay mucho por dónde irse. Yo entiendo que hay mucha gente en calidad de directores,
Yo entiendo eso, pero todos ellos deben entender que estamos en un régimen especial. Entonces, nuestro plan de movilidad contiene todos estos aspectos además con una huella ecológica, todos estos aspectos, sí, también con un sinnúmero de alternativas, como las habíamos hablado, del ingreso de motos, de vehículos híbridos, pero eso también pasa por un proceso en el cual, si tú ingresas un vehículo híbrido, debes también tener la capacidad de poder mantenerlo. Y ¿sí? aquí es un poco complicado. Exactamente, entonces hay ciertas cuestiones que no las podemos poner en práctica en este momento, pero las tenemos claras y el tema está por ahí. Eso para arrancar, ministra. No sé. A ver, sí, gracias, David, está totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Yo creo que el tema, el tema de Galápagos en general ha pasado por la ausencia de un plan de largo plazo, ¿no es cierto? Hemos ido haciendo planes específicos y puntuales y de alguna forma nos convertimos del Consejo de Gobierno, las autoridades, el gobernador, los ministerios, etcétera, en solucionadores de problemas puntuales y generamos problemas parche, ¿no es cierto? Pero no hemos resuelto el problema de fondo. Y ese es justamente el objetivo de poder tener el plan de desarrollo sustentable y ordenamiento territorial, que es un gran plan de largo plazo que va a determinar hacia dónde queremos caminar y sobre todo qué queremos de Galápagos de aquí a 20 años o a 15 años, ¿no? En ausencia de eso, pues se han ido haciendo estos planes puntuales específicos. Pero el plan de movilidad es un plan fundamental para Galápagos y sobre todo para las zonas urbanas, digamos, las zonas que están urbanas y rurales de los cantones, que es allí donde se producen los problemas de movilidad. Al no tener un plan claro hasta ahora, ¿no es cierto?, ¿qué ha sucedido? Que no ha habido, que han ingresado vehículos, que no ha habido los controles adecuados y desgraciadamente hoy efectivamente, de acuerdo al plan al estudio que se hizo, en Galápagos existe un superávit, digamos, un exceso más bien de vehículos motorizados. Como bien decía David, y tú, Carla, se ha determinado que existen 2.572 vehículos. Pero se ha determinado también que el número ideal, óptimo, entre comillas, es uno que oscila, es decir, que está cerca de 1932, más o menos 60 unidades, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo, se sabe y se ha detectado, y somos todos conscientes de que existen 740 motos en situación irregular. Hay que decir las cosas por su nombre. Hay motos que se introdujeron aquí, voy a usar un término más fuerte, ilegalmente, sin documentos. Se dice que ingresaron en partes y piezas y que luego fueron armados acá y que además tienen matrículas de Guayaquil, etcétera, y que por lo tanto no deberían estar circulando. Esa es una realidad y ese es allí donde está el exceso de motos. Entonces, el exceso de vehículos. Lo que deberíamos hacer es identificar esas motos y sacarlas. Sin embargo, no hemos tomado esa decisión aún en el Consejo porque es necesario hacer un proceso ordenado, de la misma manera que sucede con la migración, ¿no es cierto? Sabemos que hay situaciones que están fuera de la ley o irregular, ¿no es cierto? Procedimientos administrativos que no se han cumplido, y tenemos que tomar decisiones. Lo que sí quiero que se sepa es que no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, lo vamos a hacer de manera ordenada y obviamente evitando situaciones de conflicto, ¿no? Ese no es nuestro estilo, sin embargo, es importante que las personas que han actuado de esa manera estén conscientes de que actuaron de una manera en contra de la ley. Y yo creo que eso es importante. Ahora, lo que indicaba David es correcto, tenemos que definir con toda claridad cómo vamos a solucionar el problema del transporte, porque obviamente los vehículos que ingresan es por una necesidad de transportación. Y yo creo que el mayor problema se encuentra, y hay que ser muy claros, en las zonas rurales. Es muy complicado para el sector agropecuario no tener la transportación para sacar sus productos al mercado o inclusive para transportarse ellos cuando tienen que movilizarse desde allá, que no están cerca, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero decir es, vamos a tener que tomar medidas fuertes y son necesarias. Sin embargo, no lo haremos mientras no tengamos alternativas claras para solucionar al menos en parte el problema de la transportación. Creo que es fundamental, y lo dijo David hace un momento, que las instituciones públicas, sí, obviamente nosotros hablamos, decidimos, resolvemos, pero las instituciones públicas tenemos la obligación de dar ejemplo, ¿no es cierto? Y en ese sentido se ha planteado ya en el Consejo la elaboración del estudio para optimizar
el parque automotor del sector público, y eso es importante, eso por una parte. Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha estado trabajando muy fuertemente en un proceso que a mí son de esas cosas que uno llega acá y dice, ¿cómo es posible que esto suceda? Tenemos un patio del Consejo de Gobierno donde está amontonada chatarra de muchos años, maquinaria vieja, maquinaria de una empresa que un día incumplió su contrato y se fue. Y nosotros hemos ordenado, y se está haciendo ya, y esperamos en pocas semanas más poder sacar esa chatarra, un proceso para eliminar toda esa chatarra. Creo que el Estado, el gobierno tiene que dar ejemplo. Si nosotros no sacamos la chatarra, ¿por qué la otra gente va a preocuparse de limpiar sus jardines, de retirar sus escombros y no botar basura? Es decir, el Estado tiene que dar ejemplo, y en ese caso nosotros, el gobierno del régimen especial de Galápagos, hemos iniciado este proceso para transportar al continente toda la chatarra, para evitar la contaminación, no solo visual, sino también la contaminación eventual de fuentes de agua, etcétera. Así que esa noticia quería comentarles. Esperamos en pocas semanas ya retirar toda esa chatarra de los espacios del Consejo de Gobierno, y hago un llamado a los ciudadanos. Qué lindo sería ver las calles de cada una de las ciudades limpias, sin basura. Y también les voy a pedir a los señores alcaldes, o sea, eso también tiene que ver con ellos. Necesitamos colocar basureros más grandes. Es penoso caminar por las calles de Galápagos, uno no concibe. Claro, yo vengo de afuera, entonces tal vez por eso me llama más la atención. Suele suceder que los ciudadanos, cuando estamos en nuestra ciudad todos los días, no nos damos cuenta. Pero el que viene de afuera, y en mi caso yo vengo de afuera y ahora vivo aquí, yo quiero hacer un llamado a todos los ciudadanos a que colaboremos, a que no botemos la basura en la calle. A mí les juro, me da ganas de llorar. Es una tristeza ver que en Galápagos, este territorio maravilloso, donde viven seres humanos, pero esos seres humanos tienen la obligación también de ser parte de ese medio ambiente con responsabilidad. Así que sí, a los alcaldes les pido, coloquen basureros más grandes, y a los ciudadanos boten la basura en los basureros, y si pueden vayan llevando una fundita para ir botando la basura en esa fundita y luego en sus casas, porque sí da pena ver eso. Así que todos somos, correcto, así todos somos responsables, todos ponemos nuestro granito de arena para hacer de Galápagos el hermoso lugar para vivir, no solamente para mirar, sino para vivir. Isabel Salvador, presidenta del régimen especial de Galápagos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Estas puertas siempre están abiertas para que se dirija a la comunidad. Gracias, Carla, realmente me he sentido muy a gusto, y yo quiero simplemente decir que suena así como súper importante la señora ministra presidenta del Consejo de Gobierno de Galápagos. Sin duda es importante en cuanto a la responsabilidad. Tengo una enorme, y yo y mi equipo, una enorme responsabilidad, y sobre todo un enorme compromiso. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para lograr encontrar este desarrollo equilibrado que permita conservar nuestro patrimonio, pero al mismo tiempo dar a la gente la oportunidad del buen vivir. A veces pienso que la Revolución Ciudadana tardó o ha tardado un poco en llegar, será porque viene en barco. Estamos en medio del Pacífico. Pero hay pasos, hay adelantos fundamentales, pero creo que todavía hay mucho por hacer, y es lo que el presidente siempre dice, ¿no es cierto? Siempre hay mucho más por hacer. Se han hecho grandes cosas, pero creo que hay todavía muchas cosas pendientes, y el reto es tratar de avanzarlas lo más rápidamente posible, para lo cual evidentemente, y nuevamente lo menciono, necesitamos el compromiso de los ciudadanos y las ciudadanas de Galápagos. Así que gracias por permitirme estar aquí, y siempre son bienvenidos a mi oficina. Mi oficina es una oficina de puertas abiertas. En la medida de las posibilidades recibiré a todo el que me visite, aunque a veces me demore en darles las citas que me piden. Pero gracias por invitarnos a estar aquí, gracias al señor gobernador, a Henry, a David por acompañarme, y a ustedes por la oportunidad. Muchísimas gracias también al ingeniero David Moreno, secretario técnico del régimen especial de Galápagos, por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes, Carla, Sabino, y a todos quienes han participado, en especial a la señora ministra, y simplemente un espacio en el cual nos permiten transparentar, nos permiten informar todo lo que estamos haciendo, y eso es muy importante para nosotros. Lo haremos de manera constante, como bien dice la ministra, atendemos a toda la gente que nos es posible en las 24 horas que tiene el día, y bueno, sobre esa base cuenten con todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo para sacar adelante este importante patrimonio de toda la humanidad. Desde la provincia insular, desde las Islas Encantadas, 100% ecuatorianas, avanzamos patria. Una buena semana y un buen vivir. Hasta el próximo lunes.
Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos.